buenos días, compañeros y hermanos menores. Hoy estamos en la lección número 8, que se titula Una cadena de gracia. El versículo para memorizar es: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro 4:10. Capítulo 4, versículo 10. Pablo se encontraba en la cubierta de un barco de vela de gran tamaño que estaba amarrado en el muelle del puerto de Tiro. Él y los amigos que lo acompañaban habían pasado 7 días de descanso en aquel lugar. Mientras los estibadores descargaban la nave, Pablo alcanzaba a ver lágrimas en los rostros de las personas que habían ido a despedirlos. El Espíritu Santo había impresionado a aquellos creyentes para que dijeran a Pablo que le esperaban situaciones peligrosas en Jerusalén. Estaba comenzando su última parte de su tercer viaje misionero. Después de una última y breve parada, iba a visitar a un antiguo amigo llamado Felipe, que era un evangelista, y a sus hijas en Cesarea. Después viajaría a Jerusalén, porque sabía que Dios deseaba que fuera allá, aunque sus amigos le habían advertido del peligro que corría. Gracias a los 3 viajes misioneros realizados por Pablo, mucha gente llegó a creer en Jesús, el Mesías. Pablo había sido confundido en una ocasión con Mercurio, el portavoz de los dioses griegos. En realidad él había sido el principal predicador de Jesús, pero no era el único que Dios estaba usando para edificar la primera iglesia cristiana. Mucha gente con diversas habilidades se estaba uniendo a Dios en su obra para predicar a todos el evangelio de la gracia y la verdad de Jesús. Por ejemplo, Felipe, el amigo que Pablo visitaría, era uno de los 7 que Dios había elegido para que le ayudaran a los 12 apóstoles en su labor. Debido a que cada vez había más gente en Jerusalén que creía en Jesús, se necesitaban ayudantes que los entendieran y aseguraran de que todos tenían algo que comer. Los apóstoles, como Pedro, Santiago y Juan, muy ocupados con la predicación, estaban así, y muchos no tenían tanto tiempo para predicar. Así que los apóstoles como Pedro, Santiago y Juan, al estar muy ocupados en la predicación, Felipe y otros usaban sus dones como administradores para asegurarse de que todo era bien administrado. Una vez, Felipe había sido enviado por el Espíritu de Dios para que hablara con un oficial etíope que leía mientras atravesaba el desierto. Felipe le había explicado las Escrituras y luego lo había bautizado. Ahora las hijas de Felipe predicaban y profetizaban y también contribuían al crecimiento de la iglesia. Era una familia dedicada a Dios. Pablo estaba ansioso por disfrutar de su hospitalidad durante algunos días. En el hogar de Felipe, Pablo y sus acompañantes tuvieron un descanso y libertad entre amigos. Un día llegó un visitante llamado Agabo. Agabo entró en la casa de Felipe y directamente fue hasta donde estaba Pablo sentado. Tomó el cinturón del apóstol, luego se sentó y ató sus pies con el cinturón. Luego miró a Pablo y dijo: "Este es un mensaje del Espíritu Santo. Al dueño de este cinto, los judíos de Jerusalén
le aprisionarán las manos y los pies en un cepo, y será entregado a los gentiles para ser juzgado y ejecutado. Los amigos de Pablo comprendieron que aquella era otra advertencia dada a Pablo acerca de lo que sucedería en Jerusalén. No querían que continuara su viaje, y así se lo dijeron. Hacen que me sienta triste, contestó Pablo, pero creo que Dios me está enviando a Jerusalén. Estoy agradecido porque Dios me ha hecho saber anticipadamente lo que puedo esperar, pero no puedo retroceder. Que se haga la voluntad de Dios, dijeron sus amigos. Los últimos días que pasaron en casa de Felipe trataron de tranquilizarse y de pasarla bien. Finalmente llegó el día cuando Pablo y sus amigos iniciaron el viaje de Cesarea a Jerusalén. Al final del primer día de camino, se detuvieron en el hogar de otro amigo, llamado Mansón, en cuya casa se hospedaron. Era un creyente que se había mudado de Chipre para estar más cerca de Jerusalén. Mansón era uno de los primeros creyentes gentiles. Su hogar, amplio y cómodo, era un lugar donde los creyentes gentiles podían hospedarse cuando llegaban a Jerusalén para realizar reuniones religiosas. Solo de eso visita. Mansón era uno más de tantos creyentes que formaban el cuerpo de la nueva iglesia del Mesías. Pablo ignoraba lo que esperaba, pero sabía que Dios había bendecido a los creyentes con muchos dones diferentes. Cada don debía usarse para administrar la iglesia de Dios a los demás. Cada miembro de la iglesia en crecimiento era un eslabón más en la cadena de la gracia que se había iniciado en el cielo para salvar y servir a todos los que creyeran en él.